Buenas tardes, en esta oportunidad vengo a hablar algo sobre teología y posconflicto. Mi nombre es John Freddy Romero Gámez, de la licenciatura en Informática Educativa de la Universidad Santo Tomás, primer semestre del 2019. Hablando de teología y posconflicto, la razón fundamental por la cual surge el conflicto armado en Colombia, sin duda alguna, es la tenencia de tierras. A comienzos del siglo XX, el gobierno nacional fue otorgado tierras a sus más aliados terratenientes, colonos y hacendados, quienes fueron disfrutando de las mejores condiciones y especialmente en el eje cafetero, promovidos por el presidente Enrique Olaya Herrera y seguidamente Alfonso López Pumarejo, quienes darían la posibilidad y desalojando a los campesinos y obreros industriales. Frente a esto, se enfrentarían una de las grandes huelgas campesinas y obreras en el país a comienzos del siglo, dando como origen y resultado una extensa lucha y escalada de violencia que daría continuidad al indígena caucano Quintín Lame, quien se armaría con su comunidad para defender además sus derechos y a consecuencia de esto se formaría hacia los años 30 una crisis agraria, donde el gobierno nacional se le escaparía de las manos, más tarde promoviendo una ley de tierras necesaria en Boavita, Boyacá, en el movimiento de los chulavitas, quienes dejarían más de 1000 muertos durante los años 40, apoyados por la Iglesia Católica y el Partido Conservador. Serían los terratenientes quienes desalojarían juntos con las fuerzas públicas a los campesinos, mientras ellos crearían la Unión de Trabajadores de Colombia junto con algunos sindicatos independientes. De esta manera, ampliarían la lucha guerrillera en los llanos orientales con el líder Guadalupe Salcedo, quienes entregarían las armas a fines de los años 50. El progreso del ferrocarril, el café y el petróleo daría como inicio un respiro frente a la violencia, que terminaría por una parte frente a la presencia del presidente Gustavo López Pinilla, quienes a través de una dictadura tratarían de enfrentar los problemas del país. Esto no terminaría frente a la muerte del líder social Jorge Eliezer Gaitán, quien daría como consecuencia a la guerra de los 1000 días. Los partidos conservadores y liberales asumieron el poder por más de 20 años, uno a uno, dejando de lado los movimientos políticos de la izquierda, como la Alianza Nacional Popular, quien sería el padre de los grupos guerrilleros más fuertes como el M-19 y el EPL, y seguidamente la FARC, quienes afectados por las leyes del Estado, el gobierno y la presencia del ejército y sus injusticias, como en el caso de Marquetalia, continuarían por largos años, y además en el 76 la masacre de las bananeras, donde morirían más de 2000 obreros a causa de una avanzada del ejército para enfrentar dicha huelga. Nacerían en los 80 los narcotraficantes, quienes aprovechando la ausencia del Estado cultivarían por más de 20 años cultivos ilícitos, haciendo hacia los 80 en el EPL y el M-19 se enfrentarían en un proceso de paz que tendrían resultado hacia los años 90. El paramilitarismo entraría en una consonancia con el inicio de una seguridad privada llamada Convivir, para darle frente a los ataques guerrilleros llamados paramilitares, y que continuamente por más de 15.000 personas armadas en las diferentes partes del país. Hacia el 91, la Constitución Política de Colombia trataría de recompensar un poco la organización social. Después de un fallido proceso de paz en el Caguán, el escándalo de los
políticos y como consecuencia más de 7 millones de personas muertas durante ese tiempo. Las víctimas serían quienes exigirían memoria, verdad, justicia y reparación. Para hacernos la pregunta, ¿qué pasará con las víctimas y victimarios de conflicto armado en Colombia? Muchas gracias.